Hola chicos, primero que todo espero que se encuentren bien, que tengan un excelente día y el día de hoy vamos a hacer un análisis completo sobre la evaluación diagnóstica, que es la primera evaluación que se desarrolló, ¿cierto?, en el formato online, en este caso a través de la plataforma Classroom. En este caso esta evaluación estaba enfocada, ¿cierto?, a las causas de la emancipación americana, las causas externas y las causas internas que alcanzamos a trabajar en las clases presenciales que tuvimos a principio de año, y la idea de ahora es como retroalimentar en torno a las debilidades, fortalezas que se desarrollaron en torno a esta evaluación. Para desarrollar esta evaluación había que analizar algunos videos que dejé de apoyo, como también así una guía y el PPT que habíamos trabajado en clase. Y a partir de ese análisis se desarrollaba esta evaluación. Era una evaluación breve, no tenía tanto puntaje en comparación con otras pruebas que hemos desarrollado, porque es una evaluación diagnóstica que en realidad iba en función a lo que es la evaluación de habilidades más que todo. Comencemos. La primera parte, comunicación de la información. En este caso, preguntas tipo PSU que tienen validación de un punto cada una. Eran 5 preguntas, por ende el total era de 5. La primera pregunta dice: la Junta de Gobierno establecida tras la reunión del Cabildo Abierto de Santiago el 18 de septiembre de 1810 tenía entre sus objetivos fundamentales el o los siguientes. Aquí había que seleccionar, ¿cierto?, si era solamente una, si eran dos, eran todas. Veamos. Primero, proclamar la independencia de Chile respecto a la monarquía española. Ya, como bien sabemos, el objetivo del Cabildo Abierto, ¿cierto?, de la primera Junta de Gobierno, cuando habla del Cabildo Abierto de Santiago, se refiere a la primera Junta de Gobierno. ¿Ya? La primera Junta de Gobierno no tenía ningún perfil, ¿cierto?, ni ningún matiz, ¿cierto?, sobre proclamar la independencia. No había identidad de proclamar la independencia. En aquella época no se hablaba de independencia. Recuerden que esta Junta de Gobierno se desarrolla porque el rey español está cautivo, ¿cierto?, está exiliado, y la idea de los países, mejor dicho las provincias americanas, porque todavía no podemos hablar de países, era cómo se autogobernarían, ¿cierto?, mientras el rey está exiliado. Entonces no hay como una noción de independencia, para nada. Entonces la 1 no es. Si no es la 1, descartamos la A, automáticamente queda fuera. Descartamos la C porque también involucra la 1, fuera. Y descartamos la E también. Entonces nos quedaría la B o la D como posibles. 2. Establecer un gobierno transitorio mientras durase el cautiverio de Fernando VII. Eso es, ¿ya? La 2 es. Como ven, la 2 dice algo completamente distinto a la 1. Por ende, la 2 en este caso es la correcta y descarta la 1. Si ustedes hubiesen escogido la 1, automáticamente habría que descartar la 2. Pero como sabemos que la 2 es, la 1 no se descarta. Puede ser solo 2 o puede ser 2 y 3. Veamos. Dictar una constitución que cambiara el sistema político del territorio. ¿Ya? Para nada. De hecho, sí. En algún momento se pensó en una constitución, ¿cierto?, para poder generar esta gobernación mientras el rey estuviera fuera, pero cambiar el sistema político. O sea, la monarquía todavía en esa época era vista como el sistema que debía existir, ¿ya? Entonces, la 3 no es. Respuesta correcta, la B. 1 es B. Vamos con la 2. La 2 dice: en la guerra de la independencia americana participaron y se vieron involucrados diferentes grupos étnicos y sociales. Sin embargo, quienes mayoritariamente, fíjense acá la palabra, mayoritario, súper importante, llevaron la iniciativa y se beneficiaron con los resultados de tal proceso, quienes fueron
quienes llevaron a cabo el tema de la guerra a la independencia y quienes se beneficiaron. Bueno, veamos. Esta es la alternativa A, los criollos. ¿Ya? La B, los peninsulares. En este caso se refiere a los españoles nacidos en España. Los criollos son españoles nacidos en América. Los mestizos, ¿cierto? Que es la interacción cultural, ¿cierto? Y genética de españoles e indígenas. Los mulatos, que en este caso involucra la etnia africana, negra, y los indígenas. En este caso, la respuesta correcta es los criollos. ¿Ya? Recuerden que los criollos son los que iniciaron los procesos independentistas, porque al final ellos son los que querían tomar el control y las riendas del poder en América, no los peninsulares. De hecho, los criollos tuvieron conflictos con los peninsulares porque los peninsulares son los que tomaban todos los poderes y los cargos más importantes de América, y los criollos querían también tener su parte, y por eso también se inician los primeros conflictos entre estos dos grupos. Los mestizos no, de hecho, si bien participaron, no fue el grupo más importante, ni tampoco se vieron tan beneficiados. Los mulatos, muy poco de ellos hubo, y los indígenas para nada. De hecho, los indígenas prácticamente estaban al margen de todos estos procesos independentistas, y si tuviéramos que analizarlo de manera así como bien profunda, a los indígenas no les convenía que se creara un nuevo estado, ¿cierto?, independiente en América, porque eso significaría que ellos iban a perder su identidad, porque iban a tomarla, ¿cierto? En este caso, la identidad nacional se iba a dirigir de otra forma. Entonces la respuesta correcta es la A. Vamos a la tercera. Dice: ¿cuál de las siguientes características forman parte del pensamiento ilustrado del siglo XVIII? Interesante. El pensamiento ilustrado, ¿cierto?, que nace en diferentes puntos de Europa, principalmente Francia, Inglaterra, diversos autores que van a plantear muchas cosas que están ocurriendo en ese siglo, el siglo XVIII. Es el siglo de la Ilustración, el siglo para muchos incluso, el siglo de las luces, donde comienza a desarrollarse este pensamiento racional, ¿cierto? Y los ilustrados plantean muchas cosas. Vamos a ver. 1. Aceptación de los dogmas religiosos. Todo lo contrario. Los ilustrados van a contradecirse a los dogmas religiosos. No van a poner en cuestionamiento el tema de que si Dios existe o no, pero sí los ilustrados van a criticar fuertemente a la Iglesia Católica y el tema de la relación poder que hay frente a la institución religiosa. Y eso obviamente los ilustrados van a estar completamente en contra de ello. Entonces no van a aceptar los dogmas religiosos, el tema de adoración a los santos, el tema de los cultos, ¿cierto? Venerar ciertas imágenes, para nada. De hecho, los ilustrados van a buscar, ¿cierto?, el aspecto racional, el aspecto científico de las cosas, y los religiosos lo van a dejar un poco de lado. Confianza en el poder de la razón. Claro, aquí tenemos una respuesta que es propia del pensamiento ilustrado: el poder de la razón, la razón por sobre todas las cosas. Toda explicación, ¿cierto? O sea, todo proceso tiene una explicación racional. Eso deja de lado lo que es el tema religioso. Por eso es que la B, o sea, la 2 es correcta. Y si la 2 es correcta, puede ser esta, la B, puede ser la C, puede ser la D o puede ser la E. O sea, hasta el momento hemos descartado solamente esta. 3. Crítica al antiguo régimen y sus autoridades. Sí, cuando hablamos del antiguo régimen nos referimos a la estructura social que existía en los tiempos de la monarquía absoluta. Y los ilustrados eran opositores de las monarquías absolutas porque señalaban justamente de que era inadmisible que el poder lo concentrara solamente una persona y que no había ninguna base teórica ni técnica de por qué esa persona merecía estar en el poder, ¿cierto? Porque al final todos saben que los reyes estaban en el poder porque había un trasfondo más religioso, como el rey es el representante de Dios y junto con el Papa son las máximas autoridades de las monarquías absolutas. Entonces, para los ilustrados eso es absurdo. Por eso es que van a criticar duramente a las monarquías y por eso la 3 es correcta. Entonces, si nos vamos acá, la respuesta correcta es 2 y 3, la D. ¿Ya? Vamos a la cuarta.
Dice, respecto a las causas del descontento de los criollos a comienzos del siglo XIX en América Latina, es correcto señalar: los criollos, el descontento, eso lo había mencionado, dicho anteriormente. 1. Casi todos los cargos políticos recaían en los peninsulares. Sí, recuerden, los peninsulares, los españoles nacidos en España, ocupaban casi todos los cargos políticos. Y los criollos, que eran los que habían vivido más tiempo acá en América, si bien eran nacidos en Europa, eran españoles, pero conocían la cultura americana y ellos decían, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos los cargos que tienen los españoles, que vienen de allá, que poco y nada conocen de la realidad en América? Y eso generó un descontento. La 1 es correcta. Si la 1 es correcta, puede ser esta y puede ser esta. O sea, pueden ser estas tres de acá arriba, ¿ya? Si es que la 1 es correcta. Entonces, la B no es, ni tampoco es la D. Descartamos automáticamente estas dos. Dice 2. Restricciones económicas a los criollos que ejercían alguna función comercial. Completamente. Comenzaron a subir los impuestos incluso. No todos los criollos tenían las posibilidades de poder desarrollar su negocio. De hecho, los criollos tenían gran parte del comercio acá en América y lamentablemente veían cómo les restringían, ¿cierto? Más que les favorecían. Entonces la 2 también es. Si es la 2 y la 1, ya puede ser esta o puede ser esta. Entonces solo uno se descarta. Dice, los criollos buscaban crear las condiciones para la independencia de las colonias americanas. No necesariamente. Ya, los criollos en un principio no buscaban crear las condiciones para la independencia. Los criollos después, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que se podía dar la independencia, pero en un principio no. De hecho, los criollos buscaban, en pocas palabras, una salida, ¿cierto?, a los problemas de ellos por la suya. O sea, en pocas palabras, era un tema más individualista, un tema más propio de los criollos, más que el tema de la independencia de la nación y todo el tema. Ellos sabían que no les convenía incluso hablar mucho de independencia porque obviamente para España eso no se veía bien. Entonces la 3 no es. La respuesta correcta es 1 y 2. Acá, la C. Vamos a la 5. Dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos o procesos forman parte de las causas internas de la emancipación americana? Bueno, esta es un poco más sencilla porque acá hay que entender que hay causas que vienen de Europa y hay causas que son de América. El exilio de Fernando VII, no, eso es de Europa, ¿cierto? Eso ocurre en España, entonces no es interno, la 1 no es. Entonces, si la 1 no es, descartamos la A, ¿cierto? Descartamos automáticamente la C y descartamos la E, ¿ya? Muy parecido a lo que pasó recién. Y nos queda la B y la D como posibles. Dice, el descontento criollo. ¿Dónde ocurrió eso? ¿En Europa o en América? Ocurrió en América. De hecho, en Chile también hubo un descontento grande por parte de los criollos. Entonces, la 2 sí es. Puede ser esta y puede ser esta. Todavía se mantiene. Y finalmente dice la Revolución Francesa. Bueno, lo está diciendo. Es externa, no es interno. Entonces, claramente no es. Es solamente la 2. Entonces, la respuesta correcta es la B. Habilidad 2, trabajo con análisis de fuente histórica. Bueno, aquí hay una fuente, ¿cierto?, que fue sacada del libro Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena de Jaime Seguirre. Dice, el amor a la tierra natal, que advertimos ya fuerte en las primeras generaciones chilenas, había ido acrecentando en el curso del siglo XVIII. No se presentaba ciertamente este patriotismo lugareño con caracteres de oposición a España o infidelidad al rey, pero es indudable que aquel sentimiento era más fuerte y profundo que el apego a la misma metrópoli. En algunos espíritus ayudaban a motivar este impulso a las primeras páginas de la Araucana, en que se glorificaba la lucha de los aborígenes por su independencia, y aunque los lectores criollos descendían en su mayor parte de los valerosos castellanos que emprendieron la conquista del territorio y no llevaban en sus venas sangre indígena, su admiración iba hacia los seres araucanos, que se alzaban ante sus ojos como la encarnación de la libertad y el amor a la tierra injustamente invadida. ¿A qué causa hace referencia el autor del texto anterior? Justifica. Claramente aquí la causa, ¿cierto?, es el protonacionalismo o el pseudonacionalismo, porque aquí habla del amor a la tierra natal, el sentimiento de pertenencia, que claramente es una de las causas de la independencia. Continuamos en el siguiente video y los dejo invitados.